el líder supremo de Irán ha advertido a Washington de consecuencias irreparables si los Estados Unidos están involucrados en la campaña militar de Israel contra Teherán. Irán ha atacado con misiles una importante base aérea estadounidense en Qatar. Una represalia, dice, por el reciente bombardeo estadounidense de su sitio nuclear. Los guardianes de la revolución de Irán han publicado estas imágenes diciendo que Irán no dejará ninguna agresión a su integridad territorial sin respuesta bajo ninguna circunstancia. En los últimos 10 años, Irán invirtió más de $10.000 millones en armamento ruso para intentar crear lo que consideraba un escudo inexpugnable. Compraron de todo, desde sistemas de defensa aérea S-300, jets Mikoyan Gurevich 29M y aviones de entrenamiento, hasta unidades críticas de guerra electrónica, como equipos de interferencia de radar y sistemas de navegación. Rusia suministró aproximadamente el 96% de las importaciones de armas de Irán. Sin embargo, en las últimas 2 semanas, cientos de jets israelíes, drones e incluso 7 bombarderos B-2 han ejecutado con éxito todas y cada una de las misiones contra Irán. No solo Israel destruyó la mayoría de los sitios y activos de defensa aérea de Irán, sino que también reclamó la superioridad aérea sobre todo el espacio aéreo de Irán en solo 48 horas, un logro que Rusia no ha podido replicar en Ucrania después de más de 3 años de guerra humillante. Ucrania es 2.7 veces más pequeña que Irán, y en teoría, Irán supera a Ucrania en infraestructura, capacidad de misiles y producción de armas autónomas. Asimismo, Rusia supera a Israel en mano de obra, maquinaria e influencia mundial. Sin embargo, en el mundo real, estos números no son muy significativos. Aun si Rusia reemplazara a Israel, Moscú no alcanzaría la misma dominancia veloz o superioridad aérea determinante. Israel tiene ventaja decisiva sobre Rusia debido a su superior armamento occidental, formación, inteligencia y planificación operativa precisa, a pesar de que Rusia tiene números mucho mayores. Antes de entrar en detalles, hay algo que deben saber. Videos como este suelen ser censurados. Los bots prorrusos intentan inundar el algoritmo y enterrar contenido que expone la verdad sobre Rusia. Pero puedes ayudarnos, solo toca el botón de me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Cada clic ayuda a que este video llegue a más personas y mantiene vivos los hechos. Cuando Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, la mayoría de los expertos pensaron que la poderosa Fuerza Aérea Rusa, la Fuerza Aeroespacial de Rusia, dominaría rápidamente los cielos ucranianos. Después de todo, Rusia tenía cientos de jets modernos y sistemas de defensa aérea avanzados. Sin embargo, el conflicto se ha convertido en una brutal guerra terrestre, estancada en un punto muerto con luchas en trincheras y duelos de artillería que recuerdan a la Primera Guerra Mundial. Esto se debe principalmente a que las tácticas de guerra rusas eran deficientes y los misiles superficie-aire de Ucrania derribaron repetidamente las aeronaves rusas, impidiendo que Moscú estableciera la superioridad aérea necesaria. De hecho, la falta de superioridad aérea de Rusia es exactamente por qué Ucrania ha logrado resistir durante tanto tiempo, y también es por qué Israel ha podido atacar libre y fácilmente, cuando y donde quiera con facilidad. Después de más de 3 años, los pilotos rusos están utilizando tácticas cautelosas y evitando por completo los combates cerca de las áreas de primera línea. En su lugar, lanzan misiles desde el interior de Rusia o a gran altitud, manteniéndose a una distancia segura. Mientras tanto, los jets F-35 israelíes pueden volar a cualquier lugar y atacar cualquier objetivo iraní. Pero para ser justos, no es por falta de intentos que Rusia no logró la superioridad aérea. Al inicio de la guerra, Rusia atacó con misiles las bases aéreas y radares de Ucrania, de forma similar a los primeros ataques de Israel el 13 de junio. Moscú esperaba eliminar rápidamente la capacidad de Kiev para contraatacar. Pero a diferencia de Irán, Ucrania estaba lista. La inteligencia de Estados Unidos había advertido a Kiev sobre la inminente invasión semanas antes, a principios de 2022. Los ucranianos dispersaron sus baterías misil superficie-aire móviles para ocultarlas de los ataques rusos. Muchos aviones de combate ucranianos fueron evacuados a aeródromos más seguros o cambiaban constantemente de ubicación. Cuando los misiles rusos finalmente impactaron, en su mayoría destruyeron señuelos o hangares vacíos. Los sistemas de defensa aérea ucranianos sobrevivieron intactos. Cuando los aviones de guerra rusos intentaron patrullar los cielos ucranianos, enfrentaron una feroz resistencia. Los sistemas misil superficie-aire de Ucrania derribaron docenas de aviones rusos.
Rusia perdió más de 75 aviones de ala fija en solo los primeros meses, incluyendo modernos cazabombarderos Sukhoi 34 y jets de superioridad aérea Sukhoi 35S. Los pilotos ucranianos, a pesar de volar en los obsoletos MiG-29 y Sukhoi 27, lograron derribar aviones rusos. Debido a las enormes pérdidas, Rusia no pudo neutralizar las defensas aéreas de Ucrania para dominar completamente los cielos. Con el apoyo occidental, las defensas aéreas de Ucrania se fortalecieron con el tiempo. Kiev comenzó a recibir sistemas avanzados occidentales como Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System IRIST y baterías Patriot, mejorando significativamente su antiguo equipo de la era soviética. Esto dificultó aún más el trabajo de Rusia, ya que las nuevas defensas aéreas occidentales demostraron ser muy efectivas rápidamente. En mayo de 2023, una batería Patriot de Estados Unidos derribó misiles hipersónicos rusos Kinzhal sobre Kiev, misiles que Moscú había afirmado eran prácticamente imparables. Mientras Putin y sus generales decidían su siguiente movimiento, sus fuerzas se encontraron defendiéndose de los ataques aéreos ucranianos. El ejército ucraniano está usando drones de largo alcance y misiles reutilizados para atacar bases aéreas en territorio ruso. En diciembre de 2022, los drones ucranianos penetraron cientos de kilómetros en territorio ruso y bombardearon 2 bases de bombarderos estratégicos, dañando varios bombarderos Tu-95 y Tu-160 que Rusia utilizó para lanzar misiles a Ucrania. De manera similar, en mayo de 2023, enjambres de drones atacaron la misma Moscú, eludiendo las muy alabadas defensas aéreas multicapa de Rusia para golpear edificios en la capital. Un ataque incluso llegó al techo del Kremlin, una gran vergüenza para el régimen de Putin. Aunque Rusia afirmó que había interceptado la mayoría de los drones, el incidente mostró claramente que después de años de guerra, las defensas aéreas rusas aún tenían debilidades críticas. Ucrania había hallado formas de explotar estas vulnerabilidades, llevando la guerra directamente a territorio ruso. Pese a la gran fuerza aérea y misiles avanzados de Rusia, la resistencia de Ucrania, inteligencia astuta y sistemas de defensa occidentales los contuvieron eficazmente. Y, como dije, esta situación es exactamente lo opuesto a lo que está sucediendo en Irán. Entonces, ¿cómo logró Israel tener éxito en solo unos días, mientras que Rusia permaneció atascada después de años en Ucrania? Algunos podrían pensar que se trata solo de los jets F-35, pero es más que eso. La diferencia radica en una combinación de capacidades de inteligencia occidentales superiores versus las de Irán, Rusia y China, tecnología occidental avanzada versus sus rivales, y finalmente, la integración precisa de fuerzas y decisiones estratégicas más inteligentes tomadas por cada lado. Incluso los expertos coinciden en que la rápida dominancia de Israel en los cielos iraníes no se debió a la pura cantidad. De hecho, la fuerza aérea israelí es considerablemente más pequeña que la rusa. Pero debido a que Israel aprovechó brillantemente sus ventajas a través de una estrategia y ejecución superiores, los primeros ataques fueron liderados por los cazas F-30 y 5 primero de Israel, posiblemente los aviones de combate más avanzados del mundo. Estos jets, originalmente adquiridos de Estados Unidos pero personalizados con electrónica avanzada israelí, están diseñados para ser prácticamente indetectables por radar. Los radares rusos de Irán tenían pocas posibilidades de detectar estos jets. Cuando cayeron las bombas, las tripulaciones iraníes fueron sorprendidas mirando en la dirección incorrecta. El ataque israelí fue similar a lo ocurrido en las primeras horas de la Guerra del Golfo de 1991. En aquel entonces, el ejército de Irak tenía armas soviéticas de primera línea, como tanques T-70 y 2 cazas MiG-29 jets, Sukhoi, 25 misiles Scud, y un robusto sistema de defensa aérea con lanzadores de misiles SA-2 y SA-6. En papel, estos parecían formidables. No obstante, cuando los bombarderos furtivos F-117 Nighthawk de Estados Unidos lanzaron su primera ola de ataques, las estaciones de radar y las unidades de defensa aérea iraquíes ni siquiera sabían que había comenzado un ataque. Los radares soviéticos no podían detectar aviones furtivos. Cuando los operadores iraquíes se dieron cuenta de que algo iba mal, las defensas aéreas críticas ya habían sido destruidas, dejando los cielos de Irak abiertos para los aviones de la coalición. La Guerra del Golfo demostró que la tecnología militar occidental, especialmente la estadounidense, era y sigue siendo la mejor disponible. Incluso los comandantes soviéticos admitieron después que sus mejores sistemas estaban totalmente superados. En la guerra de tanques,
los Abrams M1A1 americanos y los Challenger británicos dominan fácilmente a los T-72 iraquíes a largas distancias gracias a sus avanzadas miras térmicas y superiores sistemas de control de fuego. En una gran batalla, las brigadas blindadas de los Estados Unidos se enfrentaron a los T-72 de la Guardia Republicana de Irak y ni siquiera estuvo cerca. Los tanques Abrams destruyeron a voluntad los tanques enemigos disparando en movimiento desde más de 2 millas de distancia. Los T-72 no podían detectar ni atacar a los Abrams antes de ser impactados. Al final de la guerra, la coalición destruyó o capturó unos 4.000 tanques iraquíes, casi todos de fabricación soviética, con pocas pérdidas propias. Esta alta proporción de bajas evidenció la superioridad del equipo, entrenamiento y tácticas de armas combinadas occidentales. La Fuerza Aérea de Irak, equipada con cazas soviéticos avanzados como MiG-29, MiG-25 y MiG-23, fue rápidamente superada por el poder aéreo de la coalición. Liderados por los F-15 Eagles, F-16 Fighting Falcons y F-14 Tomcats de la Marina de los Estados Unidos, los cazas de la coalición dominaron rápidamente los cielos. En las primeras horas de combate, los pilotos iraquíes, al darse cuenta de que no tenían oportunidad, optaron por huir a Irán en lugar de enfrentarse a una muerte segura. Al final, cada vez que un piloto iraquí lograba despegar, era derribado por las fuerzas lideradas por Estados Unidos, y la coalición no perdió ni una sola aeronave en combate aéreo. Además del equipamiento, las diferencias en doctrina y planificación de batalla agravaron la situación para Irak. Las fuerzas iraquíes dependían en gran medida de tácticas al estilo soviético, como defensas fijas y estratificadas, y unidades blindadas estacionarias excavadas en posiciones defensivas, las cuales los comandantes estadounidenses simplemente eludieron con maniobras superiores y ataques aéreos precisos. Ucrania sigue aprovechando con éxito estas debilidades, usando cientos de drones para atacar a las tropas rusas atrincheradas en posiciones fijas. Aún más impactante es que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas suministró a Irak alrededor de $26.000 millones en equipos militares avanzados durante los años 80 solo para verlo fracasar espectacularmente en combate real. Ajustado por inflación, son cerca de $86.000 millones actuales, una inversión enorme que resultó casi inútil contra las fuerzas occidentales modernas. Y no es solo que las armas rusas luchan solo contra la superior tecnología occidental, también fallan en conflictos más pequeños. Toma la guerra civil siria y Libia como ejemplos. El sistema de defensa aérea ruso Pantsir S-1, diseñado para contrarrestar misiles de crucero y drones, falló en repetidas ocasiones. Siria y luego los contratistas rusos desplegaron Pantsirs para cubrir sitios de alto valor. Sin embargo, Israel y Turquía lograron destruir sistemáticamente estas unidades en ataques aéreos. Asimismo, a inicios de 2020, durante los combates en Idlib, las tropas turcas con drones Bayraktar TB-2 destruyeron múltiples sistemas Pantsir sirios. En Libia, cuando Turquía intervino a favor del gobierno de Trípoli contra las fuerzas respaldadas por Rusia, lideradas por Haftar, los drones turcos y las municiones inteligentes destruyeron al menos 9 unidades Pantsir S-1 en pocos días. El bajo desempeño de Pantsir fue tan notorio que hasta los funcionarios rusos admitieron a regañadientes que existían problemas. Aunque los medios rusos intentaron difundir historias de propaganda de éxito contra los drones, las pruebas de video de sistemas Pantsir quemados contaron una historia muy diferente y vergonzosa. Incluso más recientemente, más allá de Ucrania, la mini-guerra del 2020 entre Azerbaiyán y Armenia expuso lo terriblemente malas que son las armas rusas. El ejército de Armenia estaba armado casi en su totalidad con armas rusas o soviéticas, como tanques T-70 y 2 vehículos de infantería BMP, sistemas de defensa aérea S-300 y OSATOR y aviones de combate de generación anterior. Azerbaiyán, por otro lado, armó sus fuerzas terrestres con tecnología turca e israelí avanzada, como una flota de UCAVs Bayraktar TB-2, municiones israelíes de merodeo como Herop y sistemas superiores de inteligencia y vigilancia. Finalmente, los drones y armas guiadas de Azerbaiyán desmantelaron de forma sistemática las defensas armenias. Tanques, artillería e incluso unidades avanzadas de defensa aérea rusa, la columna vertebral de la fuerza militar de Armenia, fueron fácilmente destruidas desde arriba. Azerbaiyán publicó videos de drones que muestran la destrucción de armaduras y artillería armenia. La parte complicada es que los drones también destruyeron al menos un sistema misil superficie-aire S-300 armenio. El equipo destinado a neutralizar amenazas aéreas no podía ver ni derribar los pequeños drones que los atacaban.
Fue una guerra totalmente distinta a lo que su doctrina soviética hubiera previsto. Finalmente, la guerra en Ucrania ha dejado en evidencia la cruda realidad de las armas rusas de manera aún más dolorosa. Rusia se ha humillado a sí misma casi todos los días durante los últimos 3 años. Casi todos los tipos de sistemas de armas rusos han exhibido fallas críticas, a menudo tornándolos ineficaces o incluso riesgosos para sus propias tropas. Las unidades blindadas rusas, incluyendo sus tanques T-70 y 2B-3, T-80 y T-90, han tenido pérdidas devastadoras en los campos de batalla de Ucrania. Los sistemas antitanque occidentales avanzados como el Javelin estadounidense y los misiles InLaw británicos suecos han sido devastadoramente efectivos contra los blindados rusos. Un factor crítico es la capacidad de ataque superior del Javelin, que golpea los tanques desde arriba, donde la armadura es más delgada. Esta táctica aprovecha una grave falla de diseño en los tanques rusos al almacenar la munición debajo de la torreta en un carrusel de cargador automático. Al ser penetrados, estos proyectiles explotan de inmediato, provocando detonaciones internas que suelen volar la torreta por completo, un suceso que las tropas ucranianas irónicamente llaman un muñeco sorpresa. Los tanques occidentales no utilizan este diseño arriesgado, mejorando así enormemente la supervivencia de la tripulación. La corrupción en la cadena de suministro militar de Rusia agrava los defectos de diseño, degradando aún más la calidad del equipo. Esta es una armadura reactiva explosiva, un ladrillo protector en el exterior de un tanque para defenderlo de proyectiles entrantes. La mayoría de ellos resultan ser defectuosos, mal instalados o incluso completamente vacíos. Los bajos estándares de fabricación y la corrupción sistémica hacen que las tripulaciones de tanques rusos entren en combate sin saber que sus vehículos son peligrosamente vulnerables. Por otro lado, los tanques occidentales proporcionados a Ucrania, como los Leopard 2 Challenger 2 y los Abrams, han demostrado un rendimiento muy superior. Protegen de manera confiable a sus tripulaciones, sufren menos pérdidas y frecuentemente regresan a salvo de las misiones a pesar del feroz combate. A pesar de estos fracasos, Rusia sigue siendo reconocida mundialmente por sus misiles y tecnología de defensa aérea, una reputación que parece cada vez más desconectada de la realidad. Analicemos detenidamente y demostremos cuán errada es esa percepción. Comenzando con el muy publicitado sistema de defensa aérea Triumph S-400 de Rusia, una fuente de orgullo nacional, publicitado como igual o incluso superior al sistema Patriot de América, Rusia lo comercializó con confianza a China, Turquía e India como el mejor sistema de defensa aérea de largo alcance en el mundo. No obstante, Ucrania ha revelado en varias ocasiones debilidades importantes, logrando maniobrar y destruir múltiples unidades S-400. Solo en 2023, las fuerzas ucranianas utilizaron misiles balísticos ATACMS proporcionados por los Estados Unidos y probablemente drones o misiles Neptuno para destruir al menos 2 baterías S-400 estacionadas en Crimea. Tanto la inteligencia británica como las fuentes militares ucranianas confirmaron estas pérdidas, un logro notable, dado cómo Rusia afirmó la supuesta invencibilidad del S-400. Aun cuando los S-400 no están totalmente destruidos, estos sistemas han fallado en proteger la infraestructura crítica rusa. Los misiles de crucero Storm Shadow británico-franceses suministrados a Ucrania han burlado en reiteradas ocasiones las defensas del S-400, impactando exitosamente bases y centros logísticos rusos. Estos misiles son exactamente las amenazas que el S-400 fue diseñado para detener, pero evidentemente no puede. A fines de 2023, expertos occidentales notaron que los misiles ucranianos penetraban la defensa aérea rusa lo suficiente para amenazar a los civiles rusos. De hecho, Rusia ha perdido una cantidad extraordinaria de sistemas de defensa aérea. Según listas de confirmación visual, desde 2022, Rusia ha perdido al menos 335 unidades de defensa aérea, incluyendo 18 lanzadores S-400, 30 unidades Pantsir S-1 y 60 SAOMs de corto alcance TOR, entre otros. Estas son pérdidas catastróficas para activos que son tanto costosos como supuestamente de élite. Los drones ucranianos, incluso los más simples y baratos de unos pocos cientos de dólares, han logrado infiltrarse regularmente a través de las defensas rusas, atacando bases aéreas y depósitos de combustible detrás de las líneas enemigas, causando pérdidas millonarias. Por otro lado, los sistemas misil superficie-aire occidentales suministrados a Ucrania han demostrado un desempeño superior de manera constante. Las baterías Patriot PAK
3 fabricadas en Estados Unidos, desplegadas en 2023, han interceptado algunos de los misiles rusos más amenazantes, como los hipersónicos Kinzhal, algo que Rusia afirmaba anteriormente era imposible. Se afirmaba que era imposible interceptarlo por viajar a más de Mach 5 y tener la capacidad de evadir cualquier defensa. Según la Fuerza Aérea de Ucrania y funcionarios de Estados Unidos, todos los misiles Kinzhal disparados a Kiev desde mayo de 2023, más de 20, han sido interceptados con éxito por las defensas Patriot. Esto solo debería ser suficiente para mostrar la brecha realista entre las afirmaciones rusas y el rendimiento en el campo de batalla, un supuesto misil ruso imparable neutralizado por la tecnología occidental originalmente diseñada en los años 80. Otros sistemas occidentales como Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System, EIRIST, también han interceptado con éxito misiles de crucero y drones rusos, superando a menudo la eficacia de la defensa aérea de Rusia. En resumen, la efectividad práctica es más importante que cualquier afirmación. Las habilidades ucranianas también abarcan a los aviones de combate rusos, ausentes en gran medida por temor a las defensas aéreas de Ucrania. Irónicamente, muchos de los sistemas misil superficie-aire de Ucrania son modelos soviéticos antiguos como el S-300K y Buk, pero su efectividad ha mejorado drásticamente al integrar inteligencia occidental, radar y coordinación táctica moderna. Rusia podría superar estos problemas si trabajara adecuadamente en la coordinación entre sus propias fuerzas. Si las Fuerzas Armadas rusas hubieran trabajado en conjunto desde el inicio, Ucrania posiblemente habría caído en semanas, como predijo Putin inicialmente. En cambio, las ramas militares de Rusia han actuado repetidamente de manera independiente, con mínima coordinación y mala comunicación. La Fuerza Aérea a menudo operaba sin órdenes diarias claras ni una estrategia a largo plazo. La confusión y retraso permitieron que los equipos de sabotaje e infiltración ucranianos tuvieran éxito repetidamente. Cuando las órdenes de los comandantes rusos llegaban, el campo de batalla ya había cambiado, dejando a las fuerzas rusas atrapadas en un ciclo constante de reacción. La inteligencia precisa y rápida de las naciones occidentales permitió a Ucrania mover y ocultar sus activos críticos, incluso antes del ataque inicial de Rusia. Al reubicar estratégicamente las defensas aéreas y prepararse con anticipación, Ucrania obtuvo una gran ventaja que mejoró notablemente sus probabilidades. Desde entonces, Ucrania ha dependido de una inteligencia superior, decisiones rápidas en el campo de batalla y un sólido apoyo logístico, lo que ha permitido a sus fuerzas mantenerse un paso adelante de Rusia. La combinación de inteligencia y sistemas avanzados es la razón por la cual los aviones de combate más capaces de Rusia, como el Su-34 y el Su-35, se mantuvieron alejados de las líneas del frente. Los aviones occidentales, como los cazas furtivos F-35 operados por Estados Unidos e Israel, han volado repetidamente hacia áreas fuertemente defendidas en Siria e Irán, realizando misiones complejas sin pérdidas, a menudo proporcionando una ventaja decisiva que puede cambiar el curso de una guerra, como se demostró recientemente en Irán. Rusia carece del mismo nivel de capacidades operativas. Su muy publicitado caza furtivo Sukhoi 57 existe solo en pequeñas cantidades y nunca ha sido probado seriamente en combate. Incluso los F-16, aviones de combate occidentales más antiguos, han tenido actualizaciones constantes en aviónica, radar y armamento, preservando su alta efectividad. En comparación, los supuestos cazas modernos de Rusia, como el Sukhoi 30 SM y el Sukhoi 35, a menudo dependen de radares de generación anterior y misiles menos sofisticados, dejándolos consistentemente detrás de los estándares occidentales. Por último, y quizás lo más embarazoso para Rusia, es el rendimiento de su marina. Cabe señalar que Ucrania no posee una marina en lo absoluto. Mientras tanto, Rusia entró en el conflicto con la formidable flota del Mar Negro, con 74 barcos prebélicos, incluyendo fragatas, corbetas, buques de desembarco, un crucero de misiles guiados y 6 submarinos. En papel, esta flota era intimidante, pero hoy, después de 3 años de conflicto, se ha reducido a unos 45 barcos, con la mayoría reubicados y escondidos en el puerto de Novorossiysk. La mayor humillación fue el hundimiento del crucero insignia ruso Moskva. Este único barco le costó a Rusia cerca de $750 millones y Ucrania logró hundirlo usando solo 2 misiles Neptune R-360 de fabricación nacional, que juntos costaron alrededor de $1 a $2 millones. Eso es un excelente retorno de inversión. Warren Buffett estaría impresionado.
Durante el ataque, el Moskva navegaba a unos 100 kilómetros de la costa de Odessa, sintiéndose probablemente invulnerable tras sus avanzados sistemas de defensa antiaérea y de misiles. La inteligencia ucraniana, apoyada por satélites de la OTAN y vigilancia aérea, rastreó los movimientos del crucero. 2 misiles Neptuno lanzados desde camiones en tierra cerca de Odessa volaron a una altitud extremadamente baja, prácticamente abrazando las olas y permaneciendo invisibles para el radar ruso hasta los momentos finales. Cuando los antiguos radares del Moskva detectaron las amenazas entrantes, ya era tarde. No activaron sus defensas a tiempo. Ambos misiles impactaron el barco, detonando municiones y combustible. Enormes explosiones arrasaron el Moskva y en menos de 24 horas el buque insignia de Rusia, y su orgullo se hundió bajo las olas. Comparemos esto con un escenario similar en la Marina de los Estados Unidos. En 2016, el destructor estadounidense United States Ship Mason, que operaba frente a la costa de Yemen, fue atacado por misiles antibuque C-8-02 Nur de fabricación iraní disparados por los rebeldes Houthi. Estos misiles, como los Neptunes ucranianos, fueron diseñados para hundir o dañar seriamente grandes navíos de guerra. Pero a diferencia de la Moskva de Rusia, el United States Ship Mason estaba preparado, vigilante y con sistemas defensivos de última generación. Segundos después de detectar los misiles entrantes, la tripulación de Mason activó sus interceptores SM, 2 guiados por radar, lanzando múltiples misiles que interceptaron y destruyeron las amenazas en pleno vuelo. Simultáneamente, el equipo de guerra electrónica de Mason interfería con el radar de orientación de los misiles restantes, haciéndolos perder la guía y desviarse inofensivamente hacia el mar. Fácil como un pastel. Demuestra cómo una tripulación bien entrenada y alerta con sistemas avanzados puede neutralizar misiles antinavíos sofisticados, una lección dolorosa que Rusia aprendió tarde con la pérdida del Moskva. Ucrania ha destruido corbetas, barcos de patrulla, de desembarco y drones navales rusos en los últimos meses y años, con pérdidas de cientos de millones, llevando las pérdidas navales rusas a más de $2.000 millones. Aún en paz, a Rusia le tomaría de 3 a 5 años o más reconstruir y recuperar esta flota a la fuerza prebélica. Lo que empeora las cosas para Rusia es la Convención de Montreux de 1936 que regula el paso naval por los estrechos de Bósforo y Dardanelos de Turquía. Este tratado establece que, durante la guerra, si Turquía es neutral, los buques de guerra de los países en conflicto no pueden atravesar los estrechos hacia el Mar Negro, salvo para volver a su base de origen. Los funcionarios reconocieron el conflicto entre Rusia y Ucrania como una guerra a finales de febrero de 2022 e inmediatamente invocaron el artículo 19 de la Convención. Esta decisión, efectivamente, bloqueó a los buques de guerra rusos ubicados fuera del Mar Negro para reforzar su flota debilitada. Como resultado, los más de 40 barcos de Rusia en el Mar Negro están varados, forzados a posiciones defensivas, sin poder reforzarse o reabastecerse, escondiéndose en los puertos con la cola entre las piernas. Pero ¿por qué las armas rusas siguen fallando tan mal? Siendo justos, no todas las armas rusas son malas. Algunas hasta superan a las occidentales. En general, los fracasos repetidos se deben a 3 problemas principales: corrupción severa, prácticas de fabricación obsoletas y doctrina militar defectuosa. Durante más de medio siglo, la industria de defensa de Rusia ha sido notoria por la corrupción generalizada y el amiguismo, lo que resulta en graves problemas de control de calidad. Los fondos destinados a la investigación y desarrollo, materiales de alta calidad y pruebas rigurosas, a menudo desaparecen en cuentas en el extranjero o se desperdician en proyectos llamativos, destinados únicamente para impresionar a Putin. Por ejemplo, el muy publicitado misil hipersónico Kinzhal parece extremadamente impresionante, al menos en papel. Se supone que es imparable, diseñado específicamente para evadir todos los sistemas de defensa aérea conocidos, pero en combate real fue interceptado sin esfuerzo por las defensas occidentales, provocando una gran vergüenza a Putin, especialmente después de que alardeara públicamente de sus capacidades. En diciembre de 2021, 2 meses antes de invadir Ucrania, Putin declaró con confianza que Rusia lideraba el mundo en tecnología de misiles hipersónicos y se mantendría por delante de otras naciones, sugiriendo que podría contrarrestar fácilmente futuras amenazas hipersónicas de otros. Es probable que uno de los generales de Putin le haya mentido sobre las verdaderas capacidades del misil, y la realidad era distinta. Si eso es cierto, considerando la notoria intolerancia de Putin al fracaso, es dudoso que el general aún esté vivo hoy.
Esta corrupción implica que la mayoría de las armas rusas no alcanzan sus especificaciones de diseño en condiciones reales. Como dije antes, a menudo se ha encontrado que los bloques de armadura reactiva explosiva en los tanques están vacíos o llenos de material inútil. En otros casos, a las tropas les han dado equipo deficiente, como botas que se desmoronan y radios sin encriptación. Incluso hay informes de neumáticos chinos baratos en camiones militares que se desintegraron durante el avance sobre Kiev, dejando vehículos atascados o averiados. Un sistema corrupto implica escatimar en mantenimiento, robar piezas de repuesto o no comprarlas en absoluto. Los soldados rusos en Ucrania tuvieron que usar infamemente raciones caducadas de hace décadas, y a menudo se desplegaban con solo unos pocos días de suministros. Las fuerzas militares occidentales, aunque imperfectas, suelen tener sistemas de adquisición más transparentes y responsables, resultando en mejor equipamiento y logística. Tras múltiples derrotas militares y el aumento del descontento público, Rusia ha comenzado una importante campaña contra la corrupción en sus filas castrenses. Entre los arrestados destacan el viceministro de Defensa Timur Ivanov, acusado de aceptar grandes sobornos y robar miles de millones de rublos destinados a las tropas del frente. Ahora enfrenta hasta 14 años y medio de cárcel. El general mayor Ivan Popov, un respetado comandante de campo, fue sentenciado a 5 años por presunto fraude, aunque se cree que su verdadero error fue criticar abiertamente a altos funcionarios. Docenas de generales, oficiales y gerentes de adquisiciones han sido arrestados o acusados de fraude, robo y mala gestión. Varios de estos sujetos tenían un estilo de vida ostentoso, costeado con fondos que debían destinarse a equipamiento y apoyo militar, lo que contribuyó directamente a las derrotas de Rusia en el frente. Aún así, los críticos argumentan que esta represión podría ser en parte una jugada política, eliminando rivales y apretando el control del Kremlin, en lugar de una reforma sincera. Aún así, el daño está hecho y la confianza entre los líderes militares rusos y los soldados sigue rota. Durante la era soviética, las cosas probablemente eran mejores, no perfectas. Cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsó, la situación se deterioró rápidamente. Una consecuencia importante fue una grave fuga de cerebros, con ingenieros e investigadores capacitados abandonando Rusia, causando estancamiento en grandes partes de su sector de defensa. Si Rusia hubiera retenido más talento, sus capacidades militares, de fabricación y tecnológicas serían diferentes hoy, tal vez resolviendo sus escaseces críticas de chips semiconductores. Ahora, Rusia debe confiar en importar componentes avanzados o luchar para producirlos a nivel nacional. Las sanciones de Occidente y la escasa inversión en investigación han limitado severamente la capacidad de Rusia de mantenerse actualizada tecnológicamente. Como resultado, gran parte del equipo actual de Rusia todavía depende de la tecnología obsoleta del siglo XX. Por ejemplo, muchos misiles rusos todavía utilizan un radar semiactivo básico o guía inercial, mientras que sus contrapartes occidentales utilizan buscadores multimodo sofisticados con capacidades de orientación mejoradas por inteligencia artificial. Asimismo, la mayoría de los tanques rusos no tienen imágenes térmicas modernas, lo que los pone en desventaja significativa en batalla. Incluso las prácticas de fabricación rusas suelen tener estándares de control de calidad inferiores. A menudo es menos confiable, preciso y propenso a fallar en el campo de batalla, como se ha visto repetidamente en Ucrania. Por otro lado, las naciones occidentales invierten continuamente en tecnologías de vanguardia, como radares radar de barrido electrónico activo, para aviones de combate y proyectiles de artillería guiados por sistema de posicionamiento global. Incluso las plataformas occidentales más establecidas se actualizan con frecuencia para seguir siendo competitivas. Los nuevos sistemas de Rusia, como el caza furtivo Sukhoi 57 o el tanque Armata, se producen solo en cantidades muy pequeñas, e incluso estas plataformas de vanguardia a menudo contienen subsistemas que no son realmente de última generación debido a limitaciones tecnológicas y de fabricación. Estas vulnerabilidades se convierten en objetivos obvios para los enemigos que las explotan constantemente en la batalla. Por último, el diseño anticuado de todo el ejército y las armas de Rusia está estrechamente vinculado a cómo planea usarlos su doctrina. Históricamente, Rusia y la Unión Soviética, antes de ella, construyeron su doctrina en torno a la idea de abrumar a los enemigos con fuerzas masivas, fuego pesado y estructuras de mando rígidas y jerárquicas. La mayoría de las armas rusas están diseñadas para ser adecuadas al desplegarse en gran cantidad, en lugar de ser individualmente las mejores de su tipo. Pero este enfoque a menudo se desmorona frente a las doctrinas militares occidentales más flexibles y en red. Por ejemplo, los sistemas de defensa aérea rusos dependen principalmente de estructuras de comando centralizadas.
Si las redes de comando y control se bloquean o se interrumpen, el sistema se vuelve mucho menos efectivo. En contraste, las defensas aéreas rusas tienen radares descentralizados y autónomos, interconectados en redes estratificadas con redundancia incorporada. Así, perder un centro de comando no implica perder toda la capacidad. Se esperaba que las tácticas blindadas rusas lucharan en una batalla abierta convencional en Europa. Pero en Ucrania se encontraron con equipos descentralizados con armas de precisión, algo que nunca anticiparon ni se adaptaron de manera efectiva. Además, los estándares de entrenamiento militar ruso para operadores y equipos de mantenimiento están muy atrasados en comparación con Occidente. La corrupción sistémica lleva a la falsificación frecuente de horas de entrenamiento e informes de preparación. En teoría, los pilotos y tripulaciones de tanques rusos podrían parecer bien entrenados y capaces. Pero a muchos les falta experiencia práctica relevante. Las fuerzas occidentales enfatizan el entrenamiento realista, como los ejercicios de bandera roja de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos o los ejercicios de tanques de la OTAN, que dan resultados en combate real. En Ucrania, las unidades rusas han cometido repetidamente errores tácticos básicos, como mover convoyes por carreteras sin apoyo aéreo, agrupar vehículos demasiado cerca, facilitando emboscadas y dejar unidades de artillería en las mismas posiciones entre ataques, volviéndolas vulnerables al fuego de respuesta. Aunque no son estrictamente fallos de hardware, eventualmente conducen a pérdidas de equipos y reflejan una deficiencia doctrinal. No se puede culpar directamente a los soldados o reclutas, ya que el verdadero problema está en la propia cultura militar de Rusia. Desalienta el pensamiento independiente en los rangos inferiores, un legado clásico de la era soviética. Las directivas provienen de la cúpula y no se premia la creatividad. Cuando las cosas no salen según lo planeado, las tropas de primera línea luchan por adaptarse y a menudo terminan atrapadas o asesinadas antes de recibir nuevas instrucciones. Por ejemplo, cuando el plan para tomar Kiev en 3 días falló, las unidades rusas literalmente se estancaron durante semanas y sufrieron grandes pérdidas mientras esperaban impotentes nuevas instrucciones, porque no se confiaba en los oficiales de menor rango ni se les permitía adaptarse de forma independiente. La doctrina occidental, especialmente de la OTAN, fomenta el concepto de mando de misión, donde los líderes subalternos reciben objetivos claros con la flexibilidad y autoridad para lograrlos como consideren conveniente. Esta diferencia doctrinal fue evidente en la Guerra del Golfo, donde las fuerzas de la coalición se adaptaron rápidamente, mientras que las tropas iraquíes esperaban una orden que nunca llegó tras romperse las líneas de comunicación. Hoy vemos las mismas tácticas en Ucrania, donde pequeñas unidades ucranianas independientes usan estrategias al estilo occidental para explotar velozmente las vulnerabilidades, perturbando el abastecimiento y la logística rusa con una efectividad letal. A pesar de todos estos fracasos, Rusia se mantuvo como el segundo mayor exportador de armas del mundo después de Estados Unidos durante muchos años, aunque ahora ocupa el tercer lugar. Frecuentemente, los compradores no notan los defectos del equipo hasta después de pagarlo. Pero después de ver el desastroso desempeño de Rusia en Ucrania y más recientemente los humillantes fracasos de las defensas aéreas de Rusia en Irán, sin duda las futuras ventas de armas sufrirán. Ahora los países están observando de cerca las experiencias de los demás y sacando conclusiones claras. El daño a la marca militar de Rusia ya está hecho. Grandes acuerdos, como la venta planificada de aviones de combate Sukhoi 35 a Egipto, supuestamente han sido cancelados o reconsiderados, ya que los compradores ahora se percatan de que los sistemas del avión están muy por detrás de las alternativas occidentales o chinas más recientes. Ucrania se ha convertido en una advertencia del mundo real sobre lo que no se debe comprar, ya que los tanques, misiles y sistemas de defensa aérea rusos, antes publicitados como vanguardistas, son sistemáticamente destruidos o neutralizados fácilmente en el campo de batalla.